Aleluya, gloria a Dios, mis amados hermanos. Estamos más un día en la presencia del Señor, con más un alimento espiritual diario para tu vida. Glorias a Jesús. Y estamos, mis amados, con más un tema sobre las elecciones 2021 de 11 de abril. Y queremos contar con tu participación, con tu asistencia. Que tú puedas compartir este video con más personas, para que más personas puedan tomar conocimiento y el día 11 de abril pueda votar correctamente. Gloria a Dios. Tomamos esta semana para poder estar hablando sobre las elecciones 2021 de 11 de abril. Glorias a Dios. Entonces vamos compartiendo, vamos pidiendo que nos enviando para que más personas se conecten con nosotros, porque queremos hablar sobre el tercer principio para escoger un candidato a un cargo público. Entonces, ¿cómo elegir? ¿No? ¿Cómo podemos escoger un candidato al Congreso, a la presidencia de la República? Esto se trata esta semana de hablar sobre este tema, y nosotros desde el lunes estamos hablando sobre los criterios para poder elegir un candidato a un cargo público. Gloria a Dios. Entonces vamos compartiendo, vamos hermanos ahí invitando más personas, porque nosotros estaremos hablando sobre el tercer principio para escoger un candidato. Gloria a Dios. Entonces siempre aquí trayendo a la memoria lo que nosotros estamos aprendiendo, y estoy repitiendo porque quiero que usted tenga esto memorizado. Quiero que usted pueda pasar adelante estas informaciones a aquellos que pregunten, ¿no? ¿Cómo votar? Entonces, ¿cómo escoger un candidato? Hay alguien que dice, no, yo voy a escoger uno que sea cristiano. Entonces, no es solamente ser cristiano. Entonces, ser cristiano es una etiqueta que muchos tienen, y muchos que ni confiesan a Jesucristo, ni siguen a Jesús, ¿no? Pero nosotros hemos hablado, mis amados, desde el lunes sobre los criterios, sin hablar de partido, sin hablar de candidato. No estamos aquí, hermanos, para inclinar el voto ni para A ni para B. Entonces, los que están acompañándome están viendo que todo está dentro de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, queremos que ustedes puedan tener esta conciencia. Gloria a Dios. Bienvenida, hermana Luz, hermana Susana. Glorias a Jesús, a todos que están conectándose para nuestra hablar sobre el tercer principio. Entonces, esto es bueno saber, aquellos que de repente están ingresando por la primera vez en esta semana y todavía no saben, de repente, wow, la viene el pastor a hablar de política. Y política e iglesia no se mezclan, no combinan, ¿no? En realidad, política e iglesia no se combina cuando nosotros queremos partidarizar la iglesia. Pero cuando hablamos de política como gestión pública, al cual nosotros como ciudadanos debemos elegir nuestros candidatos o nuestros representantes, entonces ahí sí la iglesia, ella tiene que saber participar. Ahora, jamás podemos aceptar que la iglesia sea partidaria, ¿no? Entonces, defendiendo partido A, partido B, partido C. No, esta no es la función de la iglesia, ni tampoco de nosotros pastores. Pero orientar dentro de la palabra de Dios para que los hermanos puedan por lo menos tener un conocimiento básico para saber en quién votar. Entonces, esta es nuestra obligación de poder estar dando esta orientación. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Nosotros hemos visto el lunes, ¿no? Que una persona que quiere ejercer un cargo público, nosotros vimos a través de Éxodo capítulo 18, versículo 21, que cuando Moisés fue a escoger jueces, ¿no? Para juzgar junto con él en Israel, entonces Jetro, el suegro de Moisés, dio sugerencia para poder escoger hombres. Y vimos que esta elección vino de la parte de Moisés, no de la parte de Dios. Dios escogió a Moisés,
Pero Moisés escogió a los jueces y escogió bajo, ¿no?, principios. Debería ser hombres de virtud, debería ser temerosos de Dios, debería ser hombres de verdad, debería ser una persona que aborreciese la avaricia y debería tener capacidad administrativa. Entonces, estos fueron los 5, ¿no?, criterios, principios que Jethro dijo para Moisés. Escoge entre los hombres hombres de virtud, temerosos de Dios, hombres de verdad, que aborrezcan la avaricia y que tengan la capacidad administrativa para ser jefe de 1000, de 100, de 50 y de 10. Entonces, con esto, nosotros vamos entendiendo que dentro de la sociedad, hermanos, es la responsabilidad de nosotros de poner autoridades, gobernantes, pero no es cualquier persona que nosotros debemos poner. En cualquier situación debemos elegir, ¿no?, personas con, vamos a decir, con criterios. Y esos fueron los criterios que Jethro enseñó a Moisés. Escoger estos hombres. Estoy repitiendo porque quiero que usted guarde bien. Hombres de virtud, temerosos de Dios, hombres de verdad, que aborrezcan la avaricia y que tengan capacidad administrativa. Entonces nosotros vimos esto todo lunes y martes hemos visto, ¿no?, un primer principio. El principio del temor de Dios. Que el candidato que quiere postular un cargo público, y estoy hablando esto, hermano, en general, porque como dije, aquí no estamos para defender A ni B. Cualquier persona que sea cristiana evangélica, que no sea cristiana evangélica, entonces tiene que ser, ¿no?, tener este principio para que nosotros podamos escoger. Entonces, temeroso de Dios. El segundo que nosotros hemos visto miércoles, el día de ayer, fue que él debería tener el espíritu público, ¿no? Entonces, mis amados, hoy nosotros queremos hablar sobre un tercer principio que está dentro del texto de Éxodo 18:21, que es la capacidad administrativa. Gloria a Dios. Cualquier candidato debe tener estas 3 características, estos 3 perfiles: temeroso de Dios, espíritu público y capacidad administrativa. Entonces vamos a la palabra de Dios. Yo quiero tomar aquí como ejemplo a José. Entonces vamos a Génesis. Glorias a Jesús. Vamos a Génesis, leer la palabra de Dios. Yo sé que hablar sobre este tema no es nada fácil, porque justamente la gente siempre quiere jalar para un lado y para otro, pero no estamos aquí, hermanos, para pedir voto para nadie, y no estamos aquí para partidarizar nada. Estamos aquí para orientar la iglesia, orientar los peruanos en un mundo tan difícil, en un momento tan difícil al cual nosotros estamos pasando, para poder discernir y escoger bien nuestros futuros congresistas y el futuro presidente del país. Es tu responsabilidad. Aquí no estamos para decir vota en A o vota en B. Aquí estamos para demostrar a través de la palabra de Dios qué perfil debe tener un hombre público. Y tú decides, de entre todos los candidatos que están postulando a la presidencia, no importando su posición en las encuestas. No nos interesan las encuestas, interesa nuestra conciencia de saber que estamos escogiendo conforme a la palabra de Dios y nuestra conciencia. Por eso que estamos trayendo esta semana, ¿no?, esta palabra de orientación, ¿no?, para cada uno de los amados hermanos. Génesis capítulo 41, a partir del versículo 33. Génesis 41, 33 por adelante, y nosotros vamos
leer, hermanos, hasta, ¿no?, el versículo 42. O mejor, 41. Entonces, 33 al 41. Génesis 41, del versículo 33 al versículo 41. Glorias a Jesús. Gloria a Dios. Dice así, hermano, la palabra del Señor. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la mudanza, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo, y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Glorias a Jesús. Mis amados hermanos, leer la historia de José es encantadora, la historia de José. Hay muchas enseñanzas en muchas áreas de nuestra vida, pero queremos, hermanos, traer para este contexto político al cual nosotros estamos viviendo y que tenemos una responsabilidad de votar día 11. El tercer principio es el principio de la capacidad administrativa. Es muy importante que cada ciudadano pueda ver en los candidatos, sea cual sea, a la presidencia o al Congreso, que ellos tengan capacidad administrativa. A veces nosotros vamos a encontrar personas temerosas de Dios, personas obedientes a Dios. A veces tú vas a encontrar una persona temerosa de Dios, obediente a Dios, y una persona con el espíritu de servir, con amor al prójimo, pero lamentablemente esta persona no tiene la capacidad administrativa. Esto quiere decir que nosotros debemos ver que no solamente debe ser temeroso de Dios, no solamente debe tener el espíritu público, pero también debe tener capacidad para asumir el cargo, la función al cual él está, ¿no?, proponiendo llegar. Entonces, mis amados, debemos pensar bien, porque hemos visto en nuestro medio, no vamos a votar en el creyente. Pero si este creyente, hermanos, no tiene la capacidad administrativa, entonces él será una vergüenza. Él, hermanos, no glorificará el nombre de Cristo, porque él no sabrá qué hacer. Porque él llega al Congreso, y ahora, ¿qué hago en el Congreso? ¿Qué leyes? ¿Fiscalizar? ¿Fiscalizar qué? Y no va a saber qué hacer. Y va a ser una persona manipulada por los demás. ¿Por qué? Porque él no está preparado, no está capacitado para ejercer determinada función. Entonces no es solamente un criterio de ser un temeroso de Dios o un lenguaje más directo, un creyente en Cristo Jesús. He visto muchos hermanos acá en Perú queriendo postular
hasta la presidencia del país, sin la mínima capacidad administrativa. Entonces, esta persona no merece nuestro voto. Pero él es un creyente. Ya, hermanos, él es un creyente, es un hermano, puede ser hasta un pastor, pero él puede estar capacitado para predicar el evangelio, él puede estar capacitado para administrar una iglesia, pero no está capacitado para administrar una nación. Entonces no votaremos simplemente porque es un hombre de Dios, simplemente porque es un pastor, simplemente porque es temeroso de Dios. Porque será una vergüenza, será un escándalo. Será un escándalo. Entonces es muy importante que la iglesia, que tú, mi amado hermano, hermana, entienda que debemos tener o buscar candidatos que reúnan todas estas características: temor de Dios, espíritu público y capacidad administrativa. Nosotros, cuando hemos leído ahora la historia de José, José es un hombre temeroso de Dios, un hombre que Dios estaba sobre él. Y cuando él llega, hermanos, y revela el sueño a Faraón, entonces José, conocido como el soñador, ¿no? Como hasta, vamos a decir en un lenguaje más directo, era un fanático, porque sus hermanos decían, ¿no? Estás loco, que tu papá, mamá, nosotros, tus hermanos, vamos a arrodillarnos delante de ti. Y como es un fanático. Y José sufrió todo esto. Pero Dios fue, hermanos, no solamente teniendo esta intimidad con José, revelando el futuro, que ni José sabía lo que estaba por venir. Él no entendía las visiones de Dios, simplemente sabía que Dios estaba revelando, ¿no?, que un día él estaría en un puesto de autoridad, que su familia iba a sujetarse a él, pero él no imaginaba qué iba a pasar. Pero Dios fue probando a José a cada paso. Dios probó a José cuando él estaba en medio de sus hermanos. Su humildad, sujeción, obediencia. Después que él fue vendido como esclavo, entonces Dios fue probando a José su capacidad de administrar. Entonces él administraba la casa de Potifar o Potifar, toda la administración de la casa. Fue un hombre fiel, un hombre que sabía administrar, a punto que Potifar dijo: mira, aquí manda tú, yo soy el único que estaré sobre ti, pero tú tienes libertad de decir, de hacer, de decidir. Y José fue probado esto. Después él sale de la casa de Potifar y fue a la cárcel. En la cárcel igual, Dios le capacitó, mismo siendo preso. José fue jefe de los encarcelados ahí, él administraba la cárcel. Dios estaba capacitando a José para lo que había de venir. Cuando él llega, hermanos, y Faraón tiene el sueño de lo que iba a suceder en Egipto, Dios no solamente revela para José lo que iba a suceder, porque José simplemente podía decir: mira, el sueño que representa será 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Punto, listo, esa es la interpretación del sueño. Esta era la interpretación del sueño. Va a haber 7 años de abundancia y va a haber 7 años de escasez. Nada más. Pero José, Dios le había dado esta capacidad de administrar y ya había sido experimentado en la casa de Potifar, en la cárcel, y experimentó el liderazgo. Y ahora José, él ya tenía todo en la mente porque Dios le dio la capacidad. Y José enseñó a Faraón y dijo: mira, Faraón, no solamente esa es la revelación, pero sugiero a usted, Faraón, que usted levante gobernadores
y reserve la quinta parte de todo lo que va a producir Egipto para el tiempo de hambre o tiempo de escasez. Reserve, guarde la quinta parte y ponga administradores por regiones, por ciudades para guardar el grano. Y ahí José, él enseña, él dice para Faraón todo lo que debería hacer el administrador. Jamás José pensó y dijo con soberbia, mira, yo estoy preparado para ser el gobernador. Ponga a mí. Como nosotros vemos hoy muchos hermanos soberbios, ¿no? Diciendo, yo soy la persona que tengo la capacidad. Cuando es Dios que nos presenta, nosotros no decimos que tenemos capacidad. Nosotros demostramos que tenemos capacidad con nuestros hechos, con nuestras realizaciones. Yo no puedo decir, mira, yo tengo capacidad de ser un alcalde. Yo tengo que demostrar con mis hechos en la administración de mi casa, de mi negocio, de mi vida profesional, de todo, para que las personas perciban que yo tengo esta capacidad de administrar siempre algo más grande. Entonces José demostró para Faraón que no solamente él tenía el Espíritu de Dios, porque Faraón dijo, ¿en quién, a dónde vamos a encontrar una persona que tenga el Espíritu de Dios como José tenía? Faraón reconoce el Dios de los hebreos. Pero por las palabras de sabiduría de José, entonces Faraón entendió que aquel hombre él tenía la capacidad de administrar, porque él estaba revelando el plan estratégico de cómo salir de aquella situación de hambre que estaba por venir. Entonces, mis amados, Faraón no piensa dos veces. Faraón, un hombre, hermano, dictador, un hombre que mataba hasta a su propia madre para no perder el trono. Pero ahora Faraón reconoce en José un hebreo, un esclavo, y le pone sobre autoridad sobre todo el Egipto. Imagínense cómo quedó aquellos consejeros del rey, aquellos que eran subordinados de primera línea del rey, al saber que aquel esclavo ahora estaba sobre todos, menos sobre Faraón. Pero José tenía carta blanca para decidir sobre todo Egipto qué hacer y qué no hacer. Faraón le dio un cheque en blanco. Y José, ¿no?, tenía la capacidad comprobada de que podía ejercer aquella función que hoy podemos decir la función de un primer ministro, administrando todo el Egipto, todo el imperio de Faraón. Y nosotros vimos a través de la palabra de Dios que él ejecutó con excelencia. ¿Qué quiero, hermano, con este texto de José? Decir, para que la iglesia de Cristo pueda ver en todos estos candidatos, principalmente a los candidatos a la presidencia de la República, cuál de ellos tiene la capacidad de ser el presidente del país. Porque nosotros estamos viendo, hermanos, muchas propuestas. Nosotros estamos viendo que todos quieren ser el presidente. Pero la pregunta es, ¿cuál de entre ellos que cumple estos requisitos temerosos de Dios, espíritu público y capacidad administrativa? ¿Será que todos que ahí están, todos ellos tienen capacidad administrativa para gobernar esta nación? Yo creo que no. Yo creo que no. Y creo que usted también sabe que este no tiene la capacidad para ser presidente. Si no tiene la capacidad, entonces, mi hermano, no merece nuestro voto.
¿Cómo vamos a votar en una persona incapaz? No podemos ser incoherentes, hermano. No podemos, como creyentes maduros en la fe, hacer voto de protesta. Ah, voy a votar por este porque los otros son todos corruptos y voy a votar por este solo por protesta. ¡Qué inmadurez, hermano! ¡Qué inmadurez para un creyente sabio en la palabra de Dios decir que va a votar por protesta! Esto no es un creyente maduro, un creyente sabio. Nosotros somos los personas, los hombres más sabios de la tierra. Nunca te olvides de esto. Somos el pueblo más sabio de la tierra. ¿Y por qué somos el pueblo más sabio de la tierra? Primero, porque somos hijos de Dios. Segundo, hermanos, porque hemos tomado la mejor decisión de nuestras vidas. Decidimos por Jesucristo. Mientras toda la gran mayoría decidieron seguir el mundo, nosotros hemos decidido por Cristo. Todos entraron y están por la puerta ancha en el camino espacioso. Nosotros hemos decidido la puerta angosta, el camino estrecho. Nosotros somos el pueblo más sabio de la tierra. Entonces no podemos pasar vergüenza de tener un hermano que vote por protesta. Voy a votar en un payaso para la presidencia. No es por protesta, porque todos los demás son corruptos y hay un payaso que es candidato a la presidencia. Voy a votar en él por protesta. Eres creyente, eres sabio, tienes el Espíritu de Dios. No puedes tener este tipo de pensamiento. Voy a votar en blanco porque ninguno cumple los requisitos. Eres el pueblo de Dios. Tiene la sabiduría, tiene el Espíritu Santo, tiene la palabra de Dios. Dios dará la orientación en quién votar. Busca conocimiento de la palabra de Dios. Busca el equilibrio. Busca la flexibilidad de acuerdo a la palabra de Dios. Para poder votar bien, para poder votar correctamente. No podemos poner una persona por la apariencia. Mire lo que sucedió con Saúl. El pueblo votó por Saúl. Queremos Saúl como rey. ¿Por qué? Alto, era más alto que todos los judíos. Porque era bonito, tenía una buena apariencia. Y él sí, él nos representa. Mira, él irá a representarnos bien. Y votaron por Saúl. Y mira lo que aconteció con Israel. El pueblo sufrió porque votó por la apariencia. Por eso que Dios, cuando manda a Samuel escoger a David, y Samuel también por la apariencia, porque esto es parte de nuestra naturaleza, votar por la apariencia. Ah, no votar por los principios. De repente es temeroso de Dios, tiene un espíritu público, tiene una capacidad para administrar. No, pero es muy feo, mira. Es chato, es gordo, es alto, tiene cabello largo, cabello pintado, no tiene cabello, es calvo. Y empezamos, hermanos, a poner defectos porque queremos elegir, votar por la apariencia. Y Samuel, cuando fue a escoger el segundo rey, porque Dios había rechazado a Saúl, entonces Samuel igualito, viene el primer hijo del papá de David, ¿no? Me fue ahora su nombre. Entonces, él dice, wow, este es lo que Dios quiere para ser el rey. Y Dios habla con Samuel, dice, tranquilo Samuel, yo no veo como ve el hombre. Ustedes ven el exterior, yo veo el corazón. Y Dios rechazó todos aquellos que Samuel pensaba, es este. Y Dios dice, no, y no. Y ahora viene por último, ¿no? Un muchacho, 17 años, cabellos de fuego, con cabellos rojos. Y Dios dice, es este que quiero. Pero Señor, este no tiene apariencia.
Sim, pero es este que quiero, porque este es segundo mi corazón. Este tiene la capacidad administrativa para gobernar a Israel. Este es temeroso de Dios. Este tiene espíritu público. ¿Y cómo nosotros vamos a ver estas características en David que en este momento no se podía ver? Para Dios que estaba eligiendo. Era el temeroso de Dios. David todo lo que hacía, hermanos, él llevaba en cuenta a Dios. Humillado por sus hermanos, pero aguantaba callado. Hermanos, nosotros vemos a través de sus escritos, de los salmos, o cuánto David era temeroso de Dios. El espíritu público de David, él llega en la guerra, hermanos, y todos están con miedo, no de morir y luchar contra Goliat para no perder su vida, pensando en él mismo. Cada soldado, cada guerrero estaba pensando en él mismo. Yo no voy a morir, y mi familia, y no voy a perder todo para pelear con este Goliat. No, yo no voy. Pero David viene, hermano, sin ser soldado ni nada, y él dice, ¿qué está aconteciendo? No, es que hay este gigante ahí, este guerrero está desafiando a Israel, y quiere uno que luche con él. Entonces David, hermanos, no pensando en su vida, pensando en el pueblo de Israel que estaba siendo humillado delante de los filisteos, pensando en la sociedad, pensando en el propio rey, pensando en Dios, hermano, le dice, no, ¿quién es este incircunciso para querer afrentar al pueblo de Israel? Y David, sin ser soldado ni nada, él sale a pelear con Goliat y Dios le da la victoria. ¿Sabe qué es esto? Capacidad. Capacidad de administrar una guerra. Él tuvo, hermanos, en cuestión de minutos, él evaluó y él confió en Dios. Él dice, yo puedo derrotar a este gigante, porque en nombre del Señor de los ejércitos, yo voy a derribar a él. Pero mismo así, Dios fue poniendo, trabajando con David hasta llegar a la posición de rey. Porque esta pelea se dio cuando David tenía sus 17, 16 años de edad. Pero David solamente asume, hermanos, a la posición de rey después de los 30 años de edad. Porque este intervalo fue Dios preparando a David para ser rey de Israel. Lo puso dentro del palacio, lo puso para ser soldados, después para ser general del ejército. Dios estaba capacitando, de manera que cuando él asumió el reinado, él ya tenía la capacidad para gobernar a Israel. Dios no pone ninguna persona incapaz para asumir un determinado puesto. Dios capacita a aquellos incapacitados para ejercer determinada función. Pero Dios capacita primero. Dios capacita primero. Escuchamos muchas veces en la iglesia, no, Dios llama a los incapacitados, los que no tienen capacidad para ejercer. Hermano, esto es una mala interpretación. Porque Dios no coloca en un puesto de autoridad una persona ignorante, incapaz. Dios le llama un incapaz, un ignorante, un sin conocimiento. Dios lo prepara, Dios lo capacita y Dios dice, ahora asume este puesto. Porque Dios no es irresponsable. Dios no es irresponsable. Entonces Dios no va a permitir que un analfabeto asuma la presidencia de la república. No fue de la voluntad de Dios que asumiese un analfabeto. No, hermanos, no ponga la culpa en Dios, nuestros errores y nuestras fallas. Porque él puede ser hasta analfabeto,
pero Dios vai permitir que ele aprenda, que ele se capacite, que ele estude, que ele busque conhecimento para chegar à presidência da República. Pero Deus não vai colocar uma pessoa que não entende de administração, que não entende de economia, que não entende de segurança, que não entende nada de um governo e dizer, não, este é o que Deus quer. Não, hermano. Todos eles passaram por um processo para chegar a uma posição de líder. Nós hemos falado Neemias, copero del rei, pero ele passou por um processo. E depois que ele levanta os muros de Jerusalém, depois que ele levanta as portas de Jerusalém, depois que a cidade de Jerusalém está reedificada, comprovadamente, o liderazgo de Neemias, a administração de Neemias para levantar os muros, le hizo capaz de ser de copero, chegar a ser governador de la região. Ele chegou a ser governador, pero ele passou por um processo para comprovar que tinha a capacidade para ser governador. Daniel era príncipe, já era uma pessoa que nasceu dentro do palácio, pero mesmo assim, em Babilônia, ele passou por um processo para poder conquistar espaços dentro do palácio e chegar a ser um governador. Então, todos passaram por um processo para demonstrar a capacidade para poder administrar. Então, mis amados hermanos, hasta los apóstoles passaram 3 anos na escola de Jesucristo para que pudessem ser capacitados por el Senhor Jesus, para Jesus poder ir e deixá-los como líderes de la igreja para continuar a missão de predicar o evangelho del Senhor Jesus. Jesus capacitou por 3 anos a los apóstoles. Então, mis amados, nós vemos que Deus cuenta com pessoas capacitadas para assumir puestos de autoridade. E vuelvo a dizer, as pessoas que não têm a capacidade, não têm o conhecimento, então Deus prepara, Deus capacita antes de assumir o puesto de autoridade. Então, para esta eleição, então você busque aqueles que têm capacidade administrativa para poder governar o país. Porque há muitos de estes candidatos que não entendem que é uma administração pública. Habla de vamos construir, vamos invertir. E quando se pergunta, e de onde sacará a plata? Não sabe responder. Ah, vai ser do dinheiro da corrupção. Não sabe justificar, porque hasta o dinheiro da corrupção, como devolver este dinheiro que depende da justiça, que é um trâmite judicial, não, de largos anos, e ele tem solamente 5 anos. Você não pode chegar para por exemplo, como uma empresa como Odebrecht, que nós vimos o escândalo da corrupção, e onde está o dinheiro de Odebrecht? De los corruptos. ¿Devolveron al cofre público? No. Está en guerras judiciales. Entonces usted no puede decir que el dinero de la corrupción será suficiente para construir tal y tal cosa. No. Entonces una persona que no sabe explicar de dónde va a venir el dinero para realizar su propuesta de gobierno, esta persona não está preparada, não conhece a administração pública, não conhece, hermanos, como funciona o governo, não pode assumir a presidência, porque tem que estar preparada e capacitada. Então, ao Congresso, como vamos elegir, hermanos, al Congreso de la República, que vai criar leyes, e leyes, hermanos, que vai influir na vida de todos nós. E vamos votar em um congressista analfabeto que não sabe ler, que não entende nada de leis.
¿Cómo vamos a votar, hermanos? No, mas es gente tan buena. Mira, esta persona es un amor de persona. Esta persona, wow, mira, todos aman a él. Ya, pero es analfabeto. Es ignorante. Ignorante en el sentido, hermano, de falta de conocimiento. Para poder ejercer un cargo de Congreso donde él tendrá que crear leyes que vengan a proteger el derecho del ciudadano, que vengan a contribuir con el desarrollo del país. Personas que irán a fiscalizar los actos del presidente de la República. Entonces debemos tener bastante cuidado, hermanos. Por eso que yo vi la importancia de poder hablar sobre este tema durante esta semana. Porque nosotros somos llevados por la emoción. No, porque es mi vecino. No, porque mira, aquí siempre él nos ayudó, siempre apoyó a nosotros. No importa si es analfabeto, no importa, hermano, si él no tiene capacidad, no importa si es un impío, no importa, hermano, lo que él sea. Es una persona que siempre apoyó a nosotros. Vamos a madurar. Si queremos cambiar esta nación, si queremos ver Perú como un país de primer mundo, porque nosotros podemos salir adelante de todos los países de Sudamérica, Perú puede ser, hermanos, un país de primer mundo. Depende de nosotros. Depende, hermanos, de cómo elegimos a nuestros representantes, cómo elegimos, hermanos, al presidente. El país puede ser el primer país de Sudamérica de primer mundo. Porque Perú, riqueza tiene. Perú, hermano, mano de obra tiene. Entonces, ¿qué está faltando para ser un país de primer mundo? Una persona, un líder que piense en la sociedad. Un congreso que piense en el pueblo. Alguien que ponga amor en su corazón y diga, yo voy a transformar este país y voy a llevar este país a un país de primer mundo. Y nosotros vamos a convocar, y nosotros vamos a atraer los invertidores, hermanos, los inversionistas para esta nación. De manera que acá en Perú, nosotros vamos a tener, hermanos, industrias, vamos a industrializar el país. Vamos, hermanos, mejorar el puerto del país. Perú es un país estratégico. Falta solamente un hombre que esté dispuesto a trabajar por esta nación. Y Perú será un país de primer mundo. Yo no tengo duda de esto, hermano. Israel siempre será un ejemplo para el mundo. Un país tan pequeño, un país sin petróleo, un país sin riquezas naturales, pero tiene la bendición de Dios. Es un país de primer mundo, en tecnología, en todo lo que usted pensar. Mira lo que nosotros ya estamos recibiendo noticias, que hospitales en Israel que fueron levantados para combatir el COVID-19 ya están cerrando sus actividades por falta de pacientes. Más de la mitad de la población de Israel ya está vacunada, hermanos. Y vacunas salieron de Israel también. Y tanta tecnología que sale de Israel. ¿Por qué Perú no puede ser? Entonces piensa, todos los ciudadanos peruanos, podemos levantar este país como un país de primer mundo. Pero vamos a cambiar nuestra conciencia, nuestra manera de ver el candidato, para no ser engañado por las palabras de campaña. Y nosotros vamos a ver este país, hermanos, desarrollado. Nosotros vamos a ver este país atrayendo, hermanos, los inversionistas de todo el mundo para esta nación. Y esta nación será bendecida por Dios. Pero depende de nosotros, principalmente de la iglesia de Cristo. Entonces, mis amados, este fue el tercer principio de la palabra de Dios para que podamos escoger nuestro candidato. Entonces, tú tienes el conocimiento ahora que necesitas encontrar
una persona que reúna estos principios para poder votar por él. Las otras características personales también para votar por él. Entonces, ¿qué características eran estas? Buscar entre todos que ahí están postulando hombres de virtud, temerosos de Dios, hombres de verdad, que aborrezcan la avaricia y que tengan la capacidad administrativa. Basado en estos principios del temor de Dios, espíritu público y capacidad administrativa. Si todos empezamos a cambiar nuestra manera de pensar, vamos a empezar a votar correctamente y vamos a influir en los candidatos o en los futuros candidatos, porque ya no podrán engañarnos con discurso de campaña. Porque el pueblo de Dios, principalmente el pueblo de Dios, después todos los peruanos, ahora saben cómo votar. Y nosotros vamos a ver, hermanos, un cambio en la sociedad. ¿Quieres que Perú sea un país mejor? Depende de ti. Depende de tu voto. Vota correctamente. Vota cierto. Vota bien en este día 11 de abril. Amén.